Bueno, soy Antonio Esquivias, ¿cómo estáis todos? Normalmente en lo que más se me conoce es en la voz del actor secundario Bob y en la voz de Kelsey Grammer, no solo en Frasier, es que he doblado a Kelsey Grammer en, creo que en 35 o 40 títulos, por ahí. Es en lo que más se me conoce. Ujú. Llevo dedicado al doblaje 45 años. Se dice pronto. O sea que pertenezco a muchas generaciones, realmente. A los jóvenes de ahora, a los que fueron jóvenes y a los que ya no son tan jóvenes. Sí. Sí, sí, Bueno, para quien le interese, puede seguirte en Instagram, que es @AntonioEsquiviasActor, y ahí pueden exacto. estar al tanto de todos tus últimos trabajos. Sí, sí, yo encantado porque yo contesto a todo el mundo. La verdad es que sí. Como has dicho, llevas muchísimos años dedicándote al doblaje y has doblado a Mm. muchísimos personajes. ¿Hay alguno que te haya transmitido ese cariño especial? Pues mira, en cuanto a ficción, realmente Kelsey Grammer siempre me transmite cariño. Cariño y siempre es un reto, ¿no? No solo en Frasier, sino en otras series donde lo he doblado y otras películas, que sí, Tentación en Manhattan, Mercenarios 3, eh, siempre es un reto y siempre, como tú dices, es cariño a la hora de doblarlo, porque es que Kelsey Grammer tira de uno hacia arriba por su calidad interpretativa. Es un actor de primera y es un gusto doblarlo. Sí. Y luego en el tema de los muñequitos, que yo a los dibujos les llamo muñequitos, eh, el actor secundario Boba ha sido, mm, siempre lo doblo con gusto, pero hay un personaje que me gusta más, que es Chalmers, porque Chalmers yo le pongo tonos de mi vida cotidiana, ¿no? De mi vida real. Y Chalmers siempre me hace mucha gracia y lo paso bomba doblándolo. Sí. Bueno, como has mencionado al actor secundario Bob de Los Simpson, también has doblado muchísimos otros personajes en la serie, pero sobre todo ese es el más llamativo. Cuando empezaste a doblar esa serie, ¿esperabas ese boom que tuvo? No, 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 en absoluto, ni yo ni mis compañeros. Mm. Ese boom, cuando empezamos a hacerlo, todos decíamos, estos muñecos amarillos que realmente no son muy bonitos, esto va a durar un telediario. Y fíjate tú, hemos hecho este año la temporada 37, que se dice pronto. Desde luego, desde luego. Pero como bien dices, no esperábamos ese éxito. Mm. Todos, los compañeros, y me han llamado para unos muñecos amarillos que estamos haciendo, que no son muy allá, esto va a durar nada. Así, eso es lo que pensábamos todos. Sí. Sí, Y ahora es un fenómeno mundial, o sea, sí. demasiado. Sí, corría el año 93. Bueno, también otra serie más clásica, diría yo, que tengo aquí una sorpresita para ti. No es exactamente el personaje que has doblado, pero es un amigo. No sé si te recuerda algo, este. Hombre, ese no es el personaje que yo doblé, porque No, ese es el monstruo de las galletas, sí, y yo doblé a a Coco Coco, sí, en Barrio durante las Sésamo. durante las 3 últimas temporadas de Barrio Sésamo. Ujú. Estamos hablando de los años 82, 83 y 84. Sí. Sí. ¿Crees que esas series que en su día educaban a toda una generación se han perdido hoy en día? ¿Te refieres a esa serie de, Sí, por Barrio ejemplo, Barrio Sésamo. Sésamo? Sí, sí. Eso no volvió a repetirse nunca más, Mm. porque había unos programas infantiles que con una calidad que jamás volvió a repetirse esa calidad, indudablemente. Ahora está muy bien el manga, el anime, pero no le llega a la calidad que tenían aquellos muñecos con ese sentido del humor único, que cuando los hacíamos nos partíamos de la risa, la verdad. Normal. O sea, eso es que las nuevas generaciones, por desgracia, se lo van a perder, Sí, sí, pero se lo uf, van a perder y además para siempre. Ese tipo de humor no se repite. No se repite porque no se lleva. Aunque mm, fuera mejor de calidad, no se lleva ese humor. Ya. ya, hoy en día no.
Claro. Y bueno, hablando de marionetas también, tengo aquí otra, de otra cosa, pero esta vez sí lo has doblado tú, ¿vale? Creo que en el 94 puede ser. Quizás te suene un poco el aspecto. Hombre, sí, claro, eso me acuerdo perfectamente. Sí, sí, El buen simbionte de bueno, Venom. el simbionte, sí, el Venom, pero no, sí, el 94 puede ser, sí, Sí. que lo hiciéramos en esa época. El Venom fue un muñequito Ujú. maravilloso que era complicado hacerlo porque había que tirar mucho de voz. Mm. Y encima a mí me ponían una reverb que, claro, hacían que mi voz todavía sonara más de lo que normalmente suena, ¿no? Claro, porque Sí, sí, hacías al humano Eddie Brock y al simbionte Venom, y entonces al tenías simbionte. que ese Sí, cambio. fue un doblaje maravilloso. Juan Antonio Arroyo hizo un Spider-Man ejemplar. Yo no he visto un Spider-Man con una calidad de doblaje como el que hizo Arroyo en esa serie. No, no lo recuerdo. O sea, estaba sublime. Arroyo en esa serie, con una dirección de Lucía Esteban, maravillosa dirección, con un ajuste ejemplar. En fin, lo recuerdo como un trabajo que todo era redondo en ese trabajo. A mí me encantó hacerlo. ¿Qué sentiste al que te dijeran vas a doblar a Venom, que es uno de los principales villanos de Spider-Man en el Pues universo de mira, en Marvel? aquel entonces, tengo que ser sincero, yo no Sí. sabía la importancia que tenía Venom, porque yo no era muy asiduo a Marvel y a los dibujos de Marvel. Ya me di cuenta cuando llegué allí, me explicaron cuando terminé el primer capítulo que doblé, la importancia y la envergadura de mi personaje. Pero al principio yo no sabía a lo que iba. Sí. Bueno, a raíz de Spider-Man hay otra serie hermana que también se emitió a la vez, que era X-Men, la Patrulla Sí, X, que sí. hoy en día ha tenido un reboot, una renovación de la serie, y de hecho tengo aquí un cómic de Spider-Man del 94 que sigue esa historia de la serie animada. Ajá. Si se diera el caso de que la iban a continuar, ¿te gustaría volver a interpretar a Venom? Sí, claro que me gustaría. Sí. Pero yo no sé hasta qué punto, fíjate que, como es tan antiguo ese muñeco que hice del 94, yo no sé hasta qué punto a mí me darían ese Venom, ¿eh? No sé si respetarían el papel. Hablo de los dibujos, no Sí, hablo sí. de la película de Venom, Sí, ¿no? No estamos de la hablando de serie dibujos. animada, sí. Sí, estamos hablando de la serie animada. No sé hasta qué punto a mí me darían el papel. Ojalá me lo dieran, yo encantado. Pero no sé si eso se respetaría. No lo sé. Yo he de decir que tu voz, sin duda, cuando veo algún proyecto, lo primero que me acuerdo es Venom de Spider-Man porque es la primera serie que yo vi y entonces tu voz es inconfundible. Yo ojalá que Sí. si la continúan, que te pongan a ti como Eddie Brock y Venom. Pues ojalá tuvieras tu razón. Nos hacemos llamar Venom. Y hablando también de Marvel, en la película de Marvels, en la escena postcréditos, has Sí. puesto la voz al doctor Henry McCoy, a Bestia. No sé A si la... bestia Sí. pero ¿sabes por qué? ¿No? A ver, cuéntanos. No, pues te lo explico. El que hace, el actor que interpreta ese papel es Kelsey Grammer, Mm, que es el actor que yo he doblado, en lo que he dicho antes, sí. en 35 o 40 títulos. Es el de Frasier, el de Tentación en Manhattan, el de Mercenarios 3, el de tantas películas y series donde lo he doblado. O sea, ya por costumbre de doblar a ese actor en todos los papeles ya te llaman a ti. Sí, normalmente es muy raro que no me llamen a mí, pero sí, Mm. porque películas que se han doblado en Barcelona, incluso cameos que hace él en series, me llaman siempre a mí para hacerlo. Sí, Ujú. No sé si sabes que ese personaje va a salir en la nueva película de Avengers Doomsday. no, no lo sé, no lo sé. O sea, ha salido un póster oficial y se entiende que debería ser el mismo actor que en esa escena. Ajá, ¿A ti te gustaría que te llamasen para doblarle y que tenga más protagonismo? o claro que me encantaría que me llamaran para doblarlo, claro que sí, sí, sí. Porque normalmente en doblaje, ¿cuánto tiempo suele transcurrir desde que sale un tráiler o un proyecto y contactan a los actores para doblarlo de cara a la fecha de estreno? Pues mira,
Hice un tráiler yo de Mandalorian and Groot, o como se llame eso, en Greg, el Mandalorian, lo de Star Wars último, y hasta que se dobló la película pasaron 3 meses, que yo no doblé en la película, yo hice todo el tráiler, ¿no? Sí. Y suele pasar eso, 2 o 3 meses desde el tráiler hasta que se hace el doblaje de la película. ¿Y te ha pasado ahora lo que dices referente al tráiler de haber puesto voz a algún personaje, por ejemplo, un protagonista o algo, en algún tráiler de alguna película o algo, y que después no te hayan cogido para el papel? Muchas veces pasa eso, muchas veces, porque quieren tu voz para, en plan narrativo, o haces la narración del tráiler, o sí haces el personaje, pero luego la distribuidora dice, oye, no queremos esta voz, queremos otro para el definitivo. Esto pasa muchas veces, sí. Del juego Marvel Tokon, del cual tú pones voz al personaje del Doctor Doom. ¿Qué puedes Bien. contarnos del proyecto? Pues poco puedo contaros porque, claro, llega un momento en que no nos dejan contar cosas, ¿no? Sí. Fue un personaje complicado, no por lo que tengo que contar en positivo es que no tengo que chillar demasiado. Entonces, últimamente los personajes de videojuegos son agradecidos, o lo que me dan a mí por lo menos, porque no tengo que forzar la voz, porque son más parlamentos largos y menos voces de mando. Antiguamente, cuando empezábamos a hacer videojuegos, todo eran chillidos y órdenes, ¿no? Y ahora cambia la cosa. Está más elaborado por parlamentos, y yo eso lo agradezco mucho. La única forma de detener a muerte es arrodillándote. Naturalmente, muerte jamás podría perder. En su día, doblaste en el anime de Naruto a Shikaku Nara y al Biju Sukaku. No sé si te acuerdas. Es que Naruto, no me acuerdo, o sea, porque hace tantos años que hice yo el Naruto, hace tantos años. Muchísimo. Es que hay muchas cosas que tú te puedes acordar porque tú estudias el tema, los personajes, las series, pero llega un momento en que hay cosas que se me escapan. Lógicamente, cuando lleva uno 45 años en algo, te puedes acordar a lo mejor del 50%, incluso del 30% de lo que he hecho, ¿no? Es que he hecho tantas cosas. Normal, ¿Sabes? normal. Es entendible. Te refresco un poco la memoria, ¿vale? Esos dos personajes salían en el mismo arco, en la misma temporada. ¿Cómo es doblar a dos personajes que salen simultáneamente para que no lo asocies a la misma voz? Cambia uno la voz, tiras un poco. A ver, mi zona de confort son los tonos medios y graves. Entonces lo que haces es agudizar más la voz, de tal forma en la medida de lo posible. Yo tengo la suerte de que todavía mis agudos están, ¿no? Ahí está Mel, el de Simpson, el del huesito en la cabeza, que la gente no sabía que era yo. Sí. Porque el registro es muy distinto. Sí. Claro. Entonces no tengo que llegar a los agudos que hago en Mel, pero sí disimulo la voz quitándole los graves que yo tengo y estando en tonos entre medios y el tope de agudos que tengo. Ahí me instalo para hacer esa diferencia. También hemos podido escucharte en la voz de Skeletor de Maestros del Universo de Netflix en la serie. ¿Qué diferencia dirías que hay respecto a este villano con otros que hayas doblado? Este villano, fíjate, antes que has mencionado lo de Venom, es la misma línea, lo que pasa que con 18 años de diferencia. Que hice aquel Venom y hice este Skeletor. La diferencia es que Skeletor tiene cosas agudas que hay que decir, ¿no? Mezcla el agudo con el grave, con lo cual requiere más concentración a la hora de a ver cómo saco de partido de este personaje, que es bastante importante. No cabe duda de que me gustó mucho hacerlo. El Skeletor estaba muy bien dirigido por Eduardo Del Hoyo, con un ajuste de guión perfecto. Y me sentí muy cómodo
haciendo ese personaje. Había que sacar voz, había que sacar potencia. Pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, todavía puedo. Así que me encantó hacerlo, sí. ¿Y qué piensas de que se cambie la voz de un personaje animado como es Skeletor a la versión live action? ¿A la versión qué? De acción real, de actores reales. Bueno, pues me parece muy bien que se saque. No tengo opinión sobre eso. Si quieres decir que a lo mejor lo voy a volver a doblar yo, eso no te puedo contestar. Porque en este mundo nunca se sabe si te vuelven a elegir. ¿Sabes? Y eso que de Skeletor hice unos cuantos capítulos, pero no te puedo decir más. No te puedo decir más. Y hablando de live action, también hemos podido escucharte en el live action de One Piece, como el gigante Dory. ¿Qué puedes contarnos de ese proyecto? Pues el gigante ese fue una cosa muy, muy concreta, un doblaje que hicimos de eso, y ya se acabó, no te puedo decir más. Creí que te referías, bueno, también al One Piece, al que hice en dibujos, al redoblaje, que Sí. eso lo hicimos el año pasado, ¿no? Sí, ese ahora Ya. vamos, con el que, Sí, que es ahora lo vas más con tocho. esto. Pero con respecto a lo del gigante, ahí se quedó. Hicimos ese doblaje, en eso es, no sé si era un capítulo o dos, y ahí se quedó. No te puedo contar más, si hay más, si vendrá más, o ahí se quedará. No tengo ni idea. Y bueno, cuando te dicen doblar algún personaje, ¿indagas sobre él, investigas, lees si hay manga, libros o algo, o solo es el take que te dicen y ya está? Yo por mi cuenta a veces investigo. Depende del personaje que yo vaya a hacer. Es decir, si es un muñequito de estos que a mí me dan igual, no investigo nada. Si es un personaje de ficción que me ha gustado hacerlo y hay que ver qué carisma tiene este actor y cómo me gustaría que saliera en más capítulos, sí que indago por mi parte, porque nadie te lo cuenta. Yo en mi casa indago a ver quién es este personaje y a ver si tiene mayor trascendencia. Lo hago por mi parte, sí, lo hago por mí mismo. Por ejemplo, ya que has mencionado el redoblaje de One Piece, también hemos podido escucharte como Guapol. En este caso, ¿investigaste sobre el personaje? Investigué un poco, pero no llegué a ninguna conclusión, o lo he investigado mal. Es un personaje que a mí me ha encantado hacer, realmente me ha encantado hacerlo, y sobre todo me he reído mucho con el guión de One Piece. Me lo he pasado bomba, sí. Sí. No sé si sabes que tu personaje de Guapol tiene más futuro en la serie. Pues no lo sabía. No lo sabía. O sea, esperemos que Netflix llegue hasta ese momento porque son bastantes capítulos, son 1000 los que tiene que redoblar. Pero a ti te gustaría volver otra vez como Guapol. Sí, es un personaje que me lo paso bien haciéndolo y le saco partido y sí, ojalá Netflix lo compre y todo esto que me has contado. Ojalá sea así. Y lo que has dicho de la traducción, el guión y tal, hay una frase de Guapol que me ha hecho mucha gracia a mí, supongo que a la gente también, que es, ya basta totoncios. Ya basta totoncios, sí. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, eso es del ajuste, ¿sabes? Del ajuste del director. Lo de totoncios se lo inventó el director. Es decir, no es que yo lo diga porque me dé la gana a mí, es que lo pone en el guión porque ese guión ha pasado primero por una traducción y luego por un ajuste de un buen director. Es una elaboración de cosas. Y cuando llega a mí, yo tengo que decir lo que me pone en el guión. Claro. Al ser un redoblaje, porque ya tenía su versión hecha y por temas legales y demás, se ha tenido que redoblar desde cero. En tu caso, ¿preguntaste al otro actor de doblaje que puso la voz a Guapol o fue directamente voy, indago y yo hago mi trabajo? No pregunté al anterior. El director me lo explicó todo. Esto me dijo este personaje, Antonio, lo ha hecho fulanito, ahora lo haces tú, te explica la psicología del personaje, empiezas a probar voces en el primer take, ya te dicen, esa vale, perfecto, vamos por ahí.
y ya está. Yo no vi al actor anterior. ¿Qué personaje famoso, ya sea de imagen real o de dibujo animado, te hubiera gustado doblar y no has podido doblar? Bueno, vamos a ver, no hay actores famosos, hay personajes, lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Siempre digo cuando me hacen una entrevista que me hubiera encantado doblar en su día, ahora ya no, al protagonista del Expreso de Medianoche, de la película del Expreso de Medianoche, porque es un papelón. Pero ya no solo ese, es que me hubiera encantado doblar en un tranvía llamado Deseo el papel de Marlon Brando, es un papelón. No me gusta realmente, no me fijo en actores, me fijo en grandes papeles a la hora de mis gustos. Sí. Y tú que has doblado de todo, ¿qué ves más fácil o qué diferencias ves entre doblar una película de imagen real a anime, por ejemplo? El anime y todos los muñequitos, anime o no anime, tienen una parte técnica. La técnica es mucho más difícil que doblar a personajes reales. ¿Qué ocurre? Que en contra es mucho más fácil a niveles de interpretación. Pasa todo lo contrario en los personajes reales, que son un poquito más fáciles técnicamente y 500 veces más difíciles a la hora de interpretar. Ujú. Digamos que es a la inversa. Sí. Y bueno, tú ya has dicho que llevas muchísimos años en doblaje. El flujo de trabajo ahora es distinto a como era antes. Mm. ¿Lo echas de menos? Sí, el trabajo es diferente, vamos por pistas o bandas diferentes de sonido. Y sí que he hecho de menos la forma de trabajar que teníamos antes, lo he hecho mucho de menos. Congeniabas, socializabas mucho más con los compañeros. Y eso, claro que lo he hecho en falta. Y en cuanto a cantidad de trabajo, sí, ahora hay menos, pero bueno, yo como tengo eventos extras, ¿sabes? Que me llaman de un salón manga, de otro y tal. Fíjate que llevo la camiseta del Canarias Manga Fest. Sí, sí. Maravillosa gente con un equipo de organización fuera de serie, que son ejemplares. Y entonces esto me ayuda a compaginar el doblaje con los eventos donde me llaman. Y estoy encantado con esos eventos. Sí, la verdad que todos estamos muy a favor de que los actores de doblaje puedan ir a eventos, explicarnos anécdotas sobre esos personajes y poder ponerles cara, porque al final solo escuchamos su voz en el dibujito animado. Claro. Es sobre la IA, la gran polémica en el doblaje. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que la IA llegará a ganar la batalla. No sé si lo veré yo. Lo que pasa es que falta mucho para que una IA pueda copiar inflexiones de voz. Falta mucho, ¿no? Efectivamente, podrá copiar a lo mejor ahora mismo pues el 70, el 50%. Esto no quiere decir que no gane la batalla ya, porque hay televisiones, hay productoras, hay empresas de publicidad que les basta con que den el 50% de cualquier compañera o compañero. Ya se conforman. Ahora, para que dé el 100% tienen que pasar muchos años. Yo creo que no lo veré yo. Esto a niveles de tono, de vocales, estoy hablando de voz, porque a niveles de inflexiones interpretativas, a la IA le falta más tiempo que todo esto. Entonces sí que ganará la batalla y sí que la IA lo hará todo, pero yo creo que falta mucho. Tengo esa esperanza de que falte mucho. Sí. Tengo esa esperanza. Ojalá yo no llegue a verlo, la verdad. Porque sí que es una parte que se pierde esa esencia, esa pasión y ese sentimiento de los actores de doblaje. Claro, eso es verdad. Sí.